Siendo las 11:08, tercer bloque de Más Positivo, momento de entrevista, como lo adelantábamos antes de este corte comercial. Ya tenemos instalada aquí a nuestra invitada, María Paz Díaz, para hacer la invitación para mañana jueves a contar de las 19:30 horas en el Teatro Municipal, donde la Orquesta de Cuerdas estará presentando barrocos italianos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, muy contenta de estar en el programa. Vamos a hablar un poco, obviamente, de lo que es el evento en sí, pero también conocer parte de tu trayectoria musical. Tú eres oriunda de Tomé y donde tu abuela también te legó hasta cierto punto lo que es la música, ¿no? Claro, bueno, yo soy de Tomé, la región del Biobío. Empecé con el tema instrumental desde muy pequeña, ya que mi familia iba a la iglesia. Entonces, en particular, mi abuela tocaba la guitarra. Y claro, una vez llegó alguien con un panfleto para iniciar la Orquesta Infantil de Tomé. Y fue en ese momento donde yo postulé y quedé seleccionada para poder aprender el instrumento violín. Y claro, después mi abuela me fue cooperando un poco para poder adquirir mi instrumento y claro, fue un apoyo bastante significativo en mi carrera. ¿Qué te atrajo del instrumento en sí, del violín? ¿Por qué lo preferiste por sobre otro? Claro, en ese momento nos ofrecieron muchos instrumentos, tales como el violín, la viola, el violonchelo, pero a mí me parecía un instrumento muy atractivo, era como muy agudo, era muy popular, entonces me pareció atractivo más que nada por eso. Ahora, tú participaste de la orquesta de Tomé. Has tenido la posibilidad también de estar en conservatorios. Cuéntanos un poco también tu experiencia mientras también ibas profundizando tu conocimiento con este instrumento musical. Claro, Tomé es una comuna que queda muy cercana a Concepción. Sería algo similar, por ejemplo, con San Javier y Talca. Entonces, en Concepción existía un conservatorio que se llama Laurencia Contreras Lema. Y claro, yo tenía algunos compañeros de Tomé que fueron a postular allá y quedaron. Entonces a mi mamá le surgió el interés para que yo siguiera aprendiendo con profesores de trayectoria que tuvieran formación un poco más formal. Y claro, yo estuve alrededor de 7, 8 años en el Conservatorio Laurencia Contreras Lema, en Concepción, donde tomé clases de teoría de violín y de orquesta. Fue una experiencia muy buena ya que habían profesores muy preparados, tenía compañeros que estaban en las mismas que yo, o sea, muy interesados por aprender la música, por aprender el instrumento. Entonces fue una experiencia muy buena, yo tengo recuerdos muy gratos del conservatorio y también poder estar en esa oportunidad de aprendizaje me abrió las puertas para, por ejemplo, ser parte de la orquesta regional que hay en la región del Biobío, que la creó la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Tuve muchos años en esa orquesta y claro, se me abrieron mucho más puertas en lo musical, se toca otro tipo de repertorio, otro tipo de temas, entonces fue la verdad mucha experiencia, muchos años de aprendizaje que yo valoro mucho en mi vida profesional actualmente. María Paz, tú tienes un hermano mellizo. Exactamente. Que también está vinculado a otro instrumento que es el cello. De hecho, postularon juntos en su momento tú tuviste que quedar ahí en stand-by por un tiempo mientras se impartían estas clases de violín, ¿no? En este conservatorio. Claro, bueno, con mi hermano empezamos más o menos en fechas similares en Tomé. Claro, después trasladamos esos estudios para Concepción. Cabe destacar que en mi familia, aparte de mi abuela que tocaba la guitarra, como que no había nada de música clásica. Yeah. Entonces éramos como la primera generación, los primeros miembros familiares que estaban en esa como iniciativa de aprender música clásica. Y claro, después nosotros estuvimos practicando el instrumento en Concepción y después ya estuvimos un poquito como medios perdidos. Yo estuve estudiando un semestre de ingeniería y él estuvo estudiando química en la Universidad de Concepción y después ya iniciamos nuestros estudios formales de música. Ahí volvieron finalmente a la música y no se han separado de... No, hasta el momento no. Qué bueno. Tú también pasaste por nuestra región. En Talca también tuviste la posibilidad de cursar estudios y también tienes un nexo acá en San Javier.
donde enseñaste también parte de tu conocimiento en la orquesta de cuerdas. Cuéntanos también cómo ha sido ese periodo también en la región y también ser, en este caso, quien enseña a otras personas que, como tú también, están comenzando en su momento en adaptarse a estos instrumentos y que forman parte también de la orquesta de cuerdas de la comuna. Claro, a mí me atrajo la carrera que impartía en la Universidad de Talca. A mí no me parecía muy bien irme a Santiago a estudiar, aunque tuve la posibilidad de ir y postular y estudiar allá, porque claro, hay más universidades y aquí solamente estaba la Universidad de Talca. A mí me atraía venir para acá por un profesor de violín en particular, que se llama Patricio Cobos. Entonces yo me vine para acá y claro, aprendí muchas cosas acá estando en la Universidad de Talca. Me reuní con muchas personas porque en esta región existe un foco de la música clásica y creo que San Javier también es parte de ese foco cultural que se está generando en varias regiones del país. Yo diría que después de Santiago y Concepción, la región del Maule es un foco muy importante de la música clásica y de las orquestas juveniles e infantiles. Y claro, poder impartir mis conocimientos a chicos que, como usted dice, están recién empezando, algo muy grato. Yo salí de la universidad y me puse aquí a enseñar, a ser profesora de la Academia de Cuerdas del Teatro Municipal. Y claro, ha sido un proceso también de aprendizaje para mí. Uno nunca deja de aprender, pero claro, ha sido una experiencia muy grata poderle brindar mis conocimientos, cómo estudiar y también ánimo, porque no es solamente enseñar un instrumento, sino que uno le enseña al estudiante a poder superar sus errores, a ser disciplinado. Tiene muchos aspectos que muchas veces no se ven por fuera. Y eso me ha traído gran gratificación, el poder enseñarle a otros lo que yo alguna vez aprendí. María Paz, ahora con respecto a... tú también tuviste la posibilidad de obtener una beca, de estudiar en el extranjero. Cuéntanos cómo fue también el ritmo de vida en el extranjero, cómo se observa también la música clásica en otros puntos, ¿no? Más allá de lo que puede hacer aquí sector latinoamericano y en Chile en particular. Claro, el año pasado yo tuve la fortuna de ganarme una beca para ser parte de la Berlin Opera Academy en Alemania. Estuve cerca de 2 meses y medio allá y también tuve la oportunidad de ir a tomar clases de violín cerca de Milán, en una ciudad que se llama Biella, en Italia. Entonces yo tuve como la perspectiva de dos países súper importantes en materia de música clásica. Cabe destacar que el violín fue creado en Italia, entonces poder ir al país donde se creó el violín, a la cuna, aprender a la cuna del violín, ir a aprender de grandes maestros fue una experiencia que nunca se me va a olvidar en la vida. Yo aprendí tantas cosas y estuve compartiendo con músicos de todas partes del mundo, de China, de Italia, de Canadá, Estados Unidos, algunos latinoamericanos también, pero muchos europeos, rusos, de Turquía. Entonces poder compartir con ellos y darme cuenta de que al final hablábamos un mismo lenguaje, que era el lenguaje musical, que era la música, me hizo dar cuenta de lo diverso que es la música, que uno dice, no, es que a lo mejor cuesta porque no se entienden y todo, pero de verdad que fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Aprendí muchas cosas y me di cuenta de que mi nivel musical no era tan alejado del que estaban de ellos. De hecho, yo fui elegida el primer violín de la orquesta que estaba en esa academia. O sea, se supone que el primer violín es el que tiene más experiencia, el que sabe más. Entonces, había gente que estaba estudiando en las mejores universidades del mundo, como la Royal College of Music de Londres, y que la sentaron al lado mío. Entonces, tener esa experiencia y después venir para acá a poder brindar todo lo que yo aprendí ahí es muy gratificante, y la verdad no muchas personas tienen esa oportunidad. Y claro, ahí me di cuenta que en Latinoamérica no estamos mal, estamos haciendo las cosas muy bien. Entonces, a mí me alegra mucho que, por ejemplo, aquí en Chile se dé la oportunidad y de que el gobierno regional y que la municipalidad se den el trabajo de financiar esta iniciativa, que los chicos de aquí de San Javier, por ejemplo, puedan aprender a tocar un instrumento con un gran plantel de profesores.
Ahora, cuéntanos también respecto a los conciertos que se llevan a cabo ya sea en Italia o en Alemania y la masividad que hay también en los teatros europeos con respecto a la cantidad de gente que atrae, ¿no?, la música clásica. Ya, qué bueno que me haces esta pregunta porque yo tuve la oportunidad de ir en Berlín. Existe un teatro que está al aire libre, que se llama Waldbühne. Sería como el teatro entre el bosque de Berlín. Y el tema es que van miles y miles y miles de personas. Yo una oportunidad tuve de poder escuchar a Lang Lang, que era un pianista chino famosísimo, famoso en todo el mundo, miles de personas. Yo era una pequeña personita entre el mar de personas que habían ahí, llenísimo para tomar el tren y todas las entradas agotadas, todo agotado. También en Milán, por ejemplo, y yo tuve la oportunidad de tener una amiga de Milán y me decía que para la inauguración del teatro a la Scala de Milán, que es uno de los teatros más importantes del mundo, se hacía en diciembre y que todo el país se paralizaba para poder ver la inauguración de la temporada del Teatro a la Scala de Milán. Entonces, la cultura musical, claro, de la música clásica está muy desarrollada allá. Toda la gente se siente parte del teatro. Entonces, yo creo que esa es una labor que nosotros también como gestores culturales, como artistas en general, tenemos la labor de que poder lograr algo así, de poder llevar a las personas al teatro, de que vayan al teatro y poder generar esta conexión que tienen en el viejo continente con la cultura y la música. Bueno, justamente la invitación es para mañana, ¿no? Cuéntanos un poco respecto a barrocos italianos. ¿Qué caracteriza el barroco italiano? Para que la gente igual tenga una idea del... Bueno, ya hubo un concierto de temporada que fue caracterizado por solamente compositores alemanes. O sea, se tocó puro, creo que Johann Sebastian Bach, que fue el más grande compositor del barroco en Alemania. Pero ahora nos trasladamos al vecino, que sería Italia. Y claro, nosotros vamos a tocar música de 4 compositores italianos. Tommaso Albinoni, Antonio Vivaldi, Pietro Locatelli y Corelli, que fue otro compositor muy famoso en Italia. Antonio Vivaldi yo creo que es el más famoso, fue el autor de las 4 estaciones y claro, sus contrapartes del mismo país también son muy... Tiene mucha como la sazón como de Italia, es muy característica y claro, son bastante diferentes las piezas que vamos a tocar, pero vienen con ese virtuosismo, mucho virtuosismo, tal como las 4 estaciones nosotros vamos a escuchar el día jueves. Y claro, no es muy escuchado Pietro Locatelli, así que yo lo invito a que vayan a escuchar, es algo bastante novedoso. Y yo creo que el nivel de la orquesta de cuerdas alcanza muy bien el tocar en estilo todas estas piezas musicales, así que el concierto va a ser de muy alto nivel y claro, están todos invitados. A las 19:30 está más o menos proyectado. La gente puede obtener las entradas por Passline, que es completamente también gratuito. ¿Cómo ha sido el periodo de ensayos con la orquesta de cuerdas en estos días? Ha sido bastante satisfactorio. Aquí nosotros tocamos los profesores, que somos el plantel de profesores de violín, viola, violonchelo y contrabajo, y además tocan los alumnos. Entonces, chiquillos de aquí de San Javier van a tocar en nuestro programa para que los vayan a ver, vayan a apoyar a sus coterráneos sanjavierinos. Y también nosotros invitamos músicos profesionales para que nos acompañen en este programa. Entonces va a ser de más alto nivel, va a estar muy bueno el concierto, muy entretenido, con mucha vivacidad, virtuosismo, va a estar muy muy bueno. Así que toda la comunidad sanjaverina y de alrededores, claro, está invitada a nuestro concierto mañana a las 19:30 horas. Ahora, en materia ya personal, ¿cuáles son tus próximos proyectos a nivel profesional? ¿Estás pensando en cursar más estudios respecto al violín? Cuéntanos un poco también cómo te proyectas a nivel musical y profesional.
Claro, me ha llamado la atención de que ha sido muy de mi agrado impartir clases. Me gustaría quizás seguir perfeccionándome como profesora de violín y claro, está dentro de mis horizontes quizás no tan cercanos poder seguir cursando maestría en Europa. Yo me encuentro como muy cercana a Europa, yo sé hablar alemán e inglés, entonces poder ir a estudiar a Alemania, a Austria o a Suiza sería como uno de mis horizontes prontamente y poder seguir perfeccionándome en el violín. Esperemos que se puedan concretar todos esos proyectos. Sí. En el periodo de ensayos, cuéntanos también respecto a cuánto tiempo vienen trabajando este concierto de barrocos italianos. Claro, el trabajo en realidad es anual, siempre estamos ensayando y muchas veces nosotros ya tenemos visto un poco el repertorio a principio de año. Llevamos un par de semanas preparando este concierto y claro, no ha sido un periodo tan largo de ensayo, pero ya está sonando todo espectacular. Así que nosotros esperamos tener un muy buen concierto y que a la gente le agrade y que quiera ir a escuchar cómo vamos a interpretar las diferentes piezas de Italia. Ahora, ¿cómo es el periodo también de dejar, obviamente, venir trabajando por un periodo ya, lo que es, por ejemplo, el barroco italiano? Mencionaste también el barroco alemán, que también tuvo lugar. Se proyectan también a finales de agosto un concierto también de Elvis Sinfónico. ¿Cómo cuesta también desprenderse de venir trabajando en una obra, presentarla y luego ya comenzar a trabajar en la próxima? Claro, es una muy buena pregunta porque el trabajo musical no empieza cuando nosotros nos sentamos en el teatro a tocar, empieza desde mucho antes, cuando el profesional o el estudiante empieza a estudiarse, a practicar la pieza en su casa. Entonces un proceso bastante largo, no solamente un par de horas, nosotros tenemos que tener conocimientos de análisis, de historia, cómo se tocaba en ese entonces, tenemos que leer las notas, tenemos que tener nociones de muchos aspectos para poder interpretarlas, no es solamente que nosotros nos sentemos a tocar y está bien. Yo creo que el momento culmine, el momento que nos ayuda a pasar de una pieza a otra es el concierto, porque ahí nosotros estamos en modo de presentar lo que nosotros veníamos preparando, porque preparar y no presentar como que nos da ese espacio de culminación, de como logré interpretar esta pieza. Entonces yo creo que para nosotros músicos el concierto es súper importante cuando nosotros estamos preparando el repertorio, o si no sería algo de nunca acabar. Bueno, es algo de nunca acabar, pero creo que poder presentarnos en un teatro tan bonito también como el de acá de San Javier es una parte muy importante para también a los chicos que están recién estudiando y son jóvenes, es una parte fundamental. Ahora, el pasar, por ejemplo, de un concierto clásico, como el de Mañana en la Noche, a lo de Elvis, que es quizás Elvis más vinculado a otra rama también musical. Exactamente. ¿Cómo se van adaptando también a los distintos estilos? Claro, eso es lo que tiene ser también músico clásico, uno tiene que ser versátil y para eso uno tiene que estar súper bien informado. El tipo de sonido, el tipo de fraseo, el tipo de característica que tiene esta música son muy contrastantes. Entonces uno tiene que saber qué tiene que hacer para poder tocar Elvis Presley. Es muy acotado lo que uno tiene que hacer cuando está tocando repertorio tan específico como es el barroco en Italia. Entonces, pasar después a música popular, uno tiene que hacer un cambio de switch muy importante y claro, uno tiene que ya ponerse en el modo música popular. Y claro, es muy importante para los músicos nosotros aprender a poder ser versátiles y saber identificar qué tenemos que hacer diferente para tocar esta música. Y claro, eso es lo que nosotros enseñamos también en el teatro. Solamente las notas no es lo que nosotros necesitamos para estar realmente preparados para tocar cualquier tipo de repertorio. María Paz, con respecto a la orquesta de cuerdas, si hay quizás un joven interesado en instrumentos, ¿se pueden acercar al teatro para
dar algún tipo de audición para ser parte de la orquesta de cuerdas en algún Claro, momento del año? absolutamente, absolutamente. Usted se puede acercar dependiendo del número de cupos que haya, se puede ver y también del instrumento que esté interesado. El teatro, nosotros tenemos en particular instrumentos de cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo. En general siempre hay más cupos para los instrumentos de cello, contrabajo y viola. Son instrumentos preciosos, usted lo puede buscar en internet. Y claro, también tenemos de violín, pero todos quieren aprender violín. Ese es nuestro problema a Hay veces. como un pique en claro, el auge todos, el auge del porque violín. claro, es un instrumento muy famoso, muy popular. Entonces, lo invito a que se acerque, si algún joven, algún niño, vaya con su apoderado a preguntar cuál es el proceso. Siempre va a haber alguien ahí que pueda recibirlo. Y claro, San Javier es una cuna de músicos clásicos. Hay muchos chicos que ya están en periodo universitario, que se han ido a distintas regiones del país, a Santiago, a la Universidad de Talca, a estudiar música. Entonces, lo que se está generando aquí en San Javier es un foco de músicos jóvenes de muy alto nivel y claro, las clases son todas ahí de muy buen nivel, con profesores altamente capacitados, así que yo le invito, si alguien quiere aprender un instrumento, claro, tiene que haber el compromiso de aprender el instrumento bien, porque se le enseña bien acá y claro, se puede aprender en el teatro municipal. Bueno, y todo el trabajo tanto de estudio y de práctica que hay de Claro, fondo. O sea, que hay de fondo. me imagino, quizás la frustración es parte del proceso del aprendizaje, ¿no? Claro. Quizás que no salga una nota es obviamente normal para alguien que recién está comenzando. Claro, en el proceso se necesita además de muchas ganas, paciencia y disciplina. Eso sería como lo que yo he notado necesario para poder tener un proceso pleno de aprendizaje. Pero aparte de eso, o sea, cualquiera puede aprender, en mi opinión, cualquiera puede aprender. María Paz Díaz, violinista nacional en representación de la Orquesta de Cuerdas de San Javier. Última invitación entonces para mañana jueves, 19:30 horas. Exactamente. Todos invitados a las 19:30 horas por Passline. Passline. Y también se transmite, obviamente, Se transmite en vivo por todos las los redes conciertos. sociales del Teatro Municipal. Exactamente. Para que la gente también de sectores más lejanos pueda asistir y obviamente visualizar este concierto preparado con mucho cariño y me imagino también profesionalismo por parte de María Paz y el conjunto de la Orquesta de Cuerdas de San Javier. Muchas gracias, que esté muy bien. Éxito Muchas mañana. Gracias. Nosotros siendo las 11:31 vamos a un nuevo corte comercial. Viene ahora lo que tiene relación con la Semana de la Lactancia Materna. Conocimos el día de ayer lo que se prepara para mañana acá en la comuna. Por supuesto en Maule también están con algunas actividades. Así que esto y más al regreso de este último corte comercial.